Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su podcast Somos Mujeres al Aire, un espacio de Bésame Radio de Prisa Media. El día de hoy tenemos una invitada increíble y me tiene muy emocionada tenerla en este momento conmigo. Se trata de la doctora Luisa Delgado, psicóloga tolimense con una trayectoria internacional y una sensibilidad única para acompañar diferentes procesos de sanación. Es doctora también en todo lo que tiene que ver con salud colectiva y tiene gran experiencia internacional. Hemos querido invitarla el día de hoy porque vamos a hablar de esa relación con mamá, justamente finalizando el mes de la madre en nuestro país y el mes de la madre en Latinoamérica, que es el mes de mayo, para hablar de esa relación tan importante, ese vínculo, cómo impacta directamente las relaciones futuras en la vida de todos los seres humanos. Doctora Luisa, qué gusto tener las mujeres al aire, bienvenida. Muy generosa con tu presentación, Ana María, muchas gracias y gracias a todas las personas que pues nos están acompañando en este momento. De verdad que sí, es un tema muy importante hablar de la relación que tenemos con mamá. Ya vamos a ir viendo cómo es que nos afecta y nos influye en la vida de manera positiva o negativa y cómo podemos mejorar esa relación. Si bien el tema es obviamente también la invitación de Luisa tiene que ver con reconocer y reivindicar ese trabajo tan importante que hace desde el área de la salud mental en el departamento del Tolima y de salud colectiva. Sobre todo, quiero preguntarle inicialmente, ¿cómo llegó una psicóloga tolimense a recorrer Brasil, México y todo eso estudiando la mente y la salud colectiva, Luisa? Bueno, pues yo estaba acá en Colombia, me formé como psicóloga y llegó un momento que me dio curiosidad de saber qué pasaba con la salud mental. En ese momento mi inquietud era sobre los trabajadores, las trabajadoras, porque veía que estaban pasando por situaciones de salud mental muy difíciles en sus entornos laborales. Entonces como que mi inquietud era, bueno, ¿qué pasa allá afuera? ¿Será que es lo mismo? ¿Será que estas condiciones de trabajo, de la manera como organizamos el entorno laboral afecta la salud? Y bueno, me fui para Brasil a hacer la maestría y de ahí me siguió gustando el tema de la investigación. Y después terminé en México estudiando salud colectiva, ¿no? Como una perspectiva más social para comprender cómo la parte social afecta a nuestra salud mental. ¿Qué fue de esas experiencias en esos países lo que más marcó tu profesión, digamos, para llegar a Colombia luego, a Ibagué luego, a contarnos precisamente todo eso que has aprendido? ¿Qué fue lo que más consideras te ha marcado en ese sentido? Bueno, yo pienso que cuando uno sale de su zona de confort, de su cajita de cristal, ¿no? Porque cuando estamos en nuestro territorio, en nuestro contexto, generalmente pues tenemos una visión un poco reducida de las situaciones, ¿cierto? Y cuando salimos, entonces como que se amplía la visión, la perspectiva, y a mí lo que me gustó de estas experiencias en esos dos países es justo cómo entender cómo la parte social, ¿cierto?, afecta nuestra salud mental y la relación pues con nosotros mismos y con los demás. O sea, como el tema social de las condiciones de vida, de pobreza, ¿cierto? O sea, si hay, digamos, en un barrio ciertas precariedades como falta de servicios públicos, ¿cierto? Como acceso a servicios de salud, cómo eso puede afectar la salud mental, ¿sí? Que la salud mental no está determinada solo por tu parte biológica, tu herencia, tus genes, sino también por esas condiciones sociales. Entonces es muy bonito cuando tú sales, o a mí me gustó salir, y conocer la experiencia de otros investigadores, otros psicólogos que estaban analizando eso, cómo podemos nosotros los psicólogos tener una mirada más amplia de lo que es la salud mental. Qué maravilla, porque finalmente ese aprendizaje, este conocimiento llega a beneficiar a toda la población de nuestro país, que obviamente nos nutrimos de todo ese nuevo conocimiento que se construye gracias a profesionales que salen del país y tienen pues esas experiencias increíbles. Luisa, en el tema ahora sí, entrando en materia de lo que tiene que ver con esa relación, ese rol madre e hija, ¿cómo ha sido para ti? ¿O cómo describirías en este caso tú, para empezar desde tu experiencia personal, esa relación con tu madre a lo largo de las diferentes etapas de tu vida? Vale, efectivamente, Ana María, gracias por la pregunta, porque bueno, además de psicóloga también soy hija, ¿no? Entonces, compartiéndoles un poco de mi experiencia personal, digamos que la relación con mi mamá ha venido transformándose a lo largo de la historia, ¿cierto? Mi mamá, pienso que fue una persona que tuvo que vivir muchas situaciones difíciles en su vida, y por lo mismo el embarazo, cuando estaba pues en su proceso de gestación,
fue muy complicado, fue difícil, fue doloroso. Entonces, digamos que mi mamá en ese momento, pues desde que yo nací era como, uy, Dios mío, esta mujer me hizo sufrir mucho, entonces no quiero como que verla porque imagínate, pues digamos, ella me decía, fue un fin de semana completo con dolores de parto, ¿no? Entonces, digamos que desde ahí, y uno a veces cree que estas experiencias no influyen en nuestra vida, pues desde ahí se empieza a construir una historia de una relación con mamá. Entonces, en mi caso, además de eso, digamos que al comienzo mi mamá tenía unas condiciones muy difíciles, trabajaba, era madre soltera, tenía que dejarme al cuidado de otras personas, entonces básicamente como que la relación fue un poco distante en muchos aspectos de la vida, ¿cierto? Mi abuela me crió, entonces nosotros tuvimos una relación un poco distante, pero curiosamente nos parecíamos y nos parecemos mucho, ¿no? Y por eso mismo a veces tuvimos muchas situaciones confrontativas, conflictivas a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces digamos que eso fue algo que marcó un poco nuestra relación. Y en este momento, después de transitar muchos momentos, digamos, conflictivos, difíciles, dolorosos, pienso que hemos aprendido cómo aceptarnos y a convivir sanamente, ¿sí? O sea, no vivimos juntas, pero cuando nos encontramos podemos vivir como de una manera más amigable, más pacífica, más tranquila. Entonces, digamos que de manera personal, eso te puedo compartir de mi historia con mamá. Claro, en ese momento pues ya lo has sanado porque obviamente pues has trabajado, adicional a eso pues tienes tu experiencia profesional y todo ese bagaje pues académico que te ha permitido también el conocer el por qué, ¿no? El por qué la situación, el por qué de esta relación, pero tal vez en su momento cuando no comprendías, cuando de pronto no tenías toda esa cosmovisión académica que te ha dado toda esa experiencia profesional, ¿cómo lo percibías? ¿Cuál era la lectura que le dabas? Porque supongo que era algo completamente diferente, porque pues era más desde el estímulo y desde el sentimiento de mamá, de hija. Sí, claro, digamos que yo he ido aprendiendo y comprendiendo que tuve una herida, que así la llamamos, digamos, los psicólogos, una herida de abandono, ¿no? Como que yo sentí mucho tiempo, mi mamá me abandonó, mi mamá no me quiere, ¿sí? Mi mamá no estuvo cerca, pero el poder comprender y bueno, esa mamá que yo tengo también fue una mujer, también tuvo una historia, también vivió situaciones difíciles que le impidió estar tan cerca como yo hubiera querido cuando era niña, por ejemplo, ¿sí? Preguntarme eso. ¿Qué le impidió a ella ser más afectuosa? ¿Sí? ¿Qué fueron esas situaciones que también hicieron de que ella no fuera tan presente? Entonces, claro, yo ahí empiezo a encontrar muchas respuestas y me pongo a mirar su historia y puedo entender lo que tú dices. Bueno, discúlpame que te interrumpa, pero esos Dale. Cuestionamientos te los haces ya tú siendo adulta, pero pues de pronto cómo era tal vez en el caso la Luisa adolescente o más niña o más pequeña, cómo se percibe eso desde la niñez, desde la infancia, al final de cuentas, cómo lo proyectas en tu accionar o en tu realidad venidera cuando ya has crecido. Ajá, entonces bueno, cuando niña, cuando adolescente, bueno, y tú sabes que la adolescencia justamente significa como esta parte de adolecer, ¿no? Es como estamos pasando como por un momento difícil, doloroso, de crisis, ¿no? Porque nuestro cuerpo también biológico está cambiando, las hormonas también hacen lo suyo. Entonces, digamos, claro, yo sentía ciertas pues emociones no muy sanas, no muy saludables hacia mi mamá, como unos sentimientos así como de tristeza, ¿cierto? O de pronto lo que te decía antes, no me quiere o me quiere hacer mal, ¿sí? Incluso llegar a pensar mi mamá tomó una decisión que era por mi bien, por ejemplo, ¿no? Entonces en la adolescencia yo tenía un novio que no era una persona como muy recomendable para mi vida. Entonces mi mamá tomó una decisión de mamá de no, te voy a alejar de esta persona porque no es buena para tu vida. Cuando uno es adolescente no entiende ese tipo de situaciones. Entonces yo en ese momento, por ejemplo, no entendía, no, mi mamá no se interesa por mí y aunque sabe que esto me está doliendo, lo está haciendo, por ejemplo. Entonces hay situaciones de que en su momento, claro, yo no comprendía, ¿sí? Y que me causaron dolor.
pero esto se va transitando y transformando, lo que tú dices, como con la experiencia, a la medida que uno va creciendo, que va madurando y ya va como viendo las cosas de con otros lentes. Claro, vas adquiriendo esas herramientas que te permiten gestionar y comprender, como lo dices, el cuestionar por qué lo hizo de tal manera, qué es lo que tal vez de niños y jóvenes no tenemos esas herramientas a la hora de, digamos, que de gestionar esa situación. No. En este orden de ideas, Luisa, ¿por qué crees que pues, la historia con nuestra madre tiene un peso tan grande en cómo nos vinculamos con el mundo? Es súper importante, bueno, no solo la historia con mamá, estamos haciendo énfasis en la historia con mamá porque estamos como en este marco del mes de la madre, pero la historia en general con nuestros progenitores, con papá, mamá, es súper importante porque es nuestra primera relación con el mundo, ¿sí? Esa es nuestro origen, ¿sí? Entonces, independiente de si, por ejemplo, fui tal vez una persona adoptada, por ejemplo, ¿no? Hay una historia de unos padres biológicos, ¿cierto? Eso también le suma a todo lo que yo soy el día de hoy, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi caso, esta relación, lo que te decía, como que se ha venido transformando, ¿sí? Con el tiempo, y digamos que en algún momento de mi vida, esa relación con mamá, el hecho de que yo no me crié con mi abuela, yo siempre deseé cuando niña como la casita feliz, el hogar feliz de la mamá, del papá, de los hijos, ¿sí? Yo veía de pronto muchos compañeritos de colegio que yo decía, pero ellos ¿por qué sí tienen el papá y la mamá? Y vienen por ellos a recogerlos al colegio y a mí no, ¿sí? Entonces uno empieza a mirar esas situaciones y empieza a crecer con ciertas carencias, ¿no? Entonces, en algún momento de mi vida yo pensé que la solución era yo tener mi propia casita feliz, ¿no? La mamá, el papá y mis hijos, y estuve buscando eso mucho tiempo en la vida, ¿sí? Mucho tiempo en la vida. Y en esa creencia, pues empecé relaciones de pareja que no fueron muy saludables, ¿sí? Que es lo que le pasa también a muchas personas. Cuando crecemos con una carencia, a veces empezamos a querer llenarla con relaciones de pareja que van a llenar esos vacíos que nosotros tenemos de nuestra familia nuclear, pero no se llena. En realidad lo que genera es más vacío, más dolor, y se comienza un círculo pues de sufrimiento que a veces es muy difícil como hacer conciencia y parar y decir, no, esto no es por acá. Eso a lo que te refieres que es supremamente importante, precisamente te lo iba a preguntar. Esa relación madre-hija, desde luego lo dices, padre-hijo también, hijos, influye directamente en las relaciones que establecemos con todo nuestro entorno y con las personas con las que pues, nos relacionamos. Lo decías tú, en las parejas. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo se evidencia esas relaciones pues, que son finalmente establecidas bajo esos patrones de crianza basados en la carencia, tal vez en el abandono? ¿Cómo lo vemos el día de hoy? ¿Cómo son esas relaciones? Pues hoy en día podríamos resumirlo en lo que hemos escuchado de las relaciones tóxicas, que nosotros hemos escuchado mucho últimamente esa palabra, y es cuando amar significa sufrir, ¿no? Entonces es cuando yo tengo una pareja y en vez de sumarle a la vida, de potenciarme, ¿no? Mis capacidades, yo empiezo a ver de que esta relación lo que hace es que me reduce, como que me opaca, como que me comprime, me minimiza. De pronto hay situaciones de violencia que no son física, pero es violencia psicológica. Entonces de pronto, de hecho por acá te mostraba que traje el violentómetro. Que pues nos muestra como conductas que están relacionadas con la violencia, ¿cierto? Y que, por ejemplo, chantajear, engañar, bromas hirientes, celar, ¿sí? Entonces, ese es cuando en una relación hay alguna de estas conductas violentas, podemos decir que no estamos en una relación saludable. O sea, yo prefiero llamarlo más, no tanto una relación tóxica, sino una relación que no es saludable y que me hace daño a mí y pues a la otra persona también, ¿no? Porque las dos personas de una u otra manera están mal ahí, están sufriendo de una u otra manera. Luis, ¿y cómo identificamos que estas relaciones que se vuelven no saludables son, de hecho, o perpetuamos esa conducta porque nuestra raíz está tal vez en nuestra relación sin sanar con nuestros padres? ¿Cómo identificamos eso? Ajá, mira que hay muchas, o sea, tú empiezas a mirar tu historia y tú dices, esto ya me había pasado, o sea, tu historia con tus parejas, tú dices, esto ya me había pasado, o sea, cambió el nombre de la persona con la que estoy,
pero el patrón es el mismo. Por ejemplo, es una persona que me cela mucho, que me controla el celular. Yo tuve una paciente que una vez me decía, yo tengo un ritual con mi pareja, tenemos un ritual, y es que por las noches antes de dormir, entonces él coge y me da su celular, yo le doy el mío, y cada uno revisa pues su WhatsApp, sus redes y su todo antes de dormir, y ya. Entonces como que es como el mecanismo para identificar que ninguno está siendo infiel con el otro, y ya. Y yo también cuando lo escuché yo decía, wow, o sea, mira por ejemplo el nivel. O sea, hay que decir, eso no está bien, no es natural, no es normal, no. porque se ha normalizado. Se ha normalizado. Y no, o sea, eso no puede ser como un ritual de tu vida, de que te estén controlando pues tu celular, es personal, claro, tu intimidad. Entonces, cuando tú empiezas a ver de que esas cosas ya te han pasado con diferentes parejas, cambio fue el nombre, pero es lo mismo, entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando ahí? Yo también, ¿qué estoy haciendo? Y, por ejemplo, digamos en mi caso, caso personal, te hablo como mujer, ¿no? En muchas ocasiones me di cuenta que yo, por el afán de no estar sola, ¿sí? Porque estamos hablando de que yo tenía una carencia, que sentía que me había faltado como esa compañía de mamá, entonces por el afán de no estar sola, me metía muy rápidamente con las parejas, como sin conocerlas muy bien, ¿sabes? Cuando uno se mete por esa carencia, por ese vacío, por no estar sola con alguien, entonces pues resulta que la persona pues te puede sorprender con este tipo de conductas, por ejemplo, porque tú no te has dado el tiempo para conocer a esa persona, ¿sí? Y ni siquiera te conoces a ti misma, ¿no? Porque estás tratando de llenar el vacío con una persona. Entonces ahí tú empiezas a ver, este patrón ya se ha repetido con otras parejas, pero yo lo que tengo que hacer es ir a mi corazón, ir adentro, y empezar a mirar desde dónde viene ese miedo a estar sola. Hay que trabajar, como dicen ustedes los psicólogos, entonces en la raíz. En la raíz. Porque si no las conductas se van a volver repetitivas. Son como dos frentes de trabajo. Okay. Uno es atrás, ¿cierto? En la raíz, y otro es aquí, hoy en día, ¿sí? Aquí y ahora, ¿sí? Porque no nos podemos quedar trabajando solo en el pasado, sino hay que trabajar aquí y ahora, ¿cierto? Si yo ya me di cuenta que me vinculo muy fácilmente con una pareja, ¿cierto? Y no me permito el tiempo para conocerla, entonces digo, bueno, aquí y ahora lo que yo voy a hacer es darme más tiempo para conocer a esa persona, ¿sí? Para ver si es merecedora, digna de pues de entregarle mi tiempo, mi energía, mi afecto, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo soy. Entonces, como en esos dos frentes hay que trabajar. Para profundizar en este tema que es muy interesante, ¿qué patrones o queridas emocionales suelen repetirse con frecuencia en mujeres, en hombres que no han trabajado, digamos, esa historia con su mamá? Entonces, básicamente es pues lo que se repite de acuerdo como al tipo de herida que uno tenga. Okay. Puede ser, si es una herida de abandono, entonces de pronto esto de vincularse muy fácilmente con las personas, ¿no? Si es que tengo un patrón de inseguridad, ¿cierto? En mi casa no hubo como o sea, fue un medio bastante como fangoso, como impredecible, ¿cierto? Entonces yo también puedo ser una persona que puedo estar controlando mucho al otro, ¿no? Puedo estar siguiéndolo en redes, porque me siento muy insegura, porque de pronto en mi casa no tuve como también esas seguridades, ¿sí? Esa seguridad en términos de que hoy se decía una cosa, mañana se hacía otra, de pronto frente a una misma conducta, hoy yo recibía premio y al otro día recibía castigo. Entonces cuando no hay una coherencia, a veces uno se cría, ¿no? Muy inseguro, y hay personas que crecen con esa inseguridad y entonces empiezan a relacionarse con los otros de esa misma manera. Entonces empiezan a de pronto a tener comportamientos de celotipia, que se llama, ¿no? Pero comportamientos de tener celos frente al otro, de controlar, de seguir, ¿sí? Entonces, bueno, depende la herida que uno tenga, puede empezar a repetir los patrones. Lo importante es uno poder mirar qué es lo que yo estoy haciendo que definitivamente no me hace bien, ¿no? ¿Qué es eso que yo hago? Sí. Claro, cuando tú identificas, y bueno, tal vez con la información que en ese momento, a Dios gracias, pues ya se tiene más acceso, e identificas que tal vez es un problema que se tenga de raíz con esa historia pendiente por resolver con mamá o con papá, en ese caso con mamá, ¿cómo podemos pasar, lo escuché hace algún tiempo, el dejar de culparla
de culparla y como de responsabilizarte tú misma también de lo que es como lo que estás viviendo, tus sentimientos, porque se tiende mucho a culpar lo que no hizo, lo que no recibí, lo que me faltó. ¿Cómo hacer ese proceso tal vez? Pues también es no idealizar la figura de la madre, Okay. ¿sí? Porque muchas veces pensamos de que la mamá, pues... Lo es todo, siempre es 100% buena y... O el papá, ¿no? El superhéroe. No, ellos son seres humanos, ¿sí? Ellos son seres humanos y es como también como aterrizar un poco esta figura, ¿no? De papá y mamá, es decir, pues esa mamá, antes de ser mamá fue mujer, ¿sí? Es ser humano, tiene también situaciones dolorosas, tuvo una relación también con su propia madre, ¿no? O sea, tú ves, son como historias generacionales y muchas veces se repiten porque no se han sanado ciertas cosas. Entonces es como decir, bueno, esa persona a la que yo estoy culpando, a la que le estoy diciendo que por ella, por lo mucho que hizo, por lo que dejó de hacer, pues debido a ella son todas mis desgracias, pues es como aterrizar más la cosa y decir, no, ese ser humano hizo lo que pudo. Últimamente se escucha mucho esto, ¿no? De que hice lo que pude con las herramientas que tuve. Y puede sonar como muy de pronto romántico, o para otros dirán, no, eso es como un consuelo de tontos, pero no es así. O sea, la realidad es que una mamá es un ser humano y que se va formando a la medida que va siendo mamá. O sea, no hay una escuela, ¿no? No hay como un entrenamiento, como que tú vas a la universidad para ser mamá. Como que tú vas a la universidad y te enseñan a ser mamá. Claro. Entonces, pues como cualquier otro ser humano, comete pues sus errores y también sus aciertos, ¿sí? Pero yo como ya adulta, digamos, el ejercicio que yo hice y que invito a que otras personas hagan es, una cosa es mi historia cuando yo era niña y cuando yo era adolescente, que dependía, ¿no? Dependía de mis cuidadores, dependía mi bienestar, dependía de otros, estaba en la mano de los adultos, ¿no? Pero ya cuando yo soy adulta, ¿sí? Ya no hay nadie más a quien yo pueda darle esa responsabilidad de mi propio cuidado. O sea, si yo ya soy adulta, yo ya tengo que asumir y decir, bueno, si esto de mi pasado me está doliendo, si tengo esta carencia por la relación que tuve con mis padres, con mi madre, entonces, bueno, voy a resignificar eso, voy a comprenderlo y voy a hacerme cargo de esta adulta que yo soy, ¿sí? Pero para eso se necesita, o sea, suena fácil, pero para eso se necesita trabajo y mucha psicoterapia, la verdad. Claro. En los últimos años se ha hablado mucho de algo que tiene que ver con el trastorno narcisista, ¿no? Y con el tema de la psicopatía y demás. Y se hablaba también de lo que tú dices hace un minuto, dejar de idealizar la figura de la madre, dejar de idealizar la figura del padre. ¿Qué pasa cuando escuchas tu historias que dicen, no, es que mi mamá me hace daño, o la relación con mi mamá me lastima, o la forma en la que mi mamá es me hace daño? Entonces, claro, el quitar digamos, esa idealización de por qué es mi mamá, porque mi mamá solamente es amor, pero cuando son relaciones en las que evidentemente pues no se siente ese amor, ¿cómo se gestiona eso? Porque es posible, existe. Sí, claro, o sea, nosotros damos por hecho de que la mamá te tiene que amar. Como es tu mamá, pues te tiene que amar. O como es tu papá, te tiene que amar. Y pues no, o sea, realmente no es así. Entonces, la idea es que cuando efectivamente vemos que hay conductas de desamor de los padres, ¿cierto? Y que tú te acercas a tu mamá y recibes mucho maltrato, mucha violencia, te lastima, ¿sí? Te agrede, te manipula o te utiliza, que también he visto casos de pacientes de que resulta que la mamá utiliza a la hija y la hija le tiene que dar plata y la buscas para qué, ¿cierto? Un tema económico, entonces también es cuestión de poner límites. Okay. Poner límites y ya decir, ok, eres mi mamá, entiendo la historia, ¿sí? Entiendo que no pudiste hacer nada mejor con las herramientas que tuviste y tal, pero no me expongo a que me lastimes, ¿no? Porque si yo no soy capaz de poner límites con mi madre, pues muy difícilmente voy a poner límites con mi pareja, muy difícilmente voy a poner límites con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, porque es la manera como aprendemos a relacionarnos con el mundo, ¿sí? Entonces, si tú tienes que ponerle límites a tu mamá con todo el amor y el respeto, decir, no mamá,
hasta acá no, ¿sí? O sea, o hasta aquí llegas más bien, ¿no? Y hasta aquí llego yo. El límite es como más para uno mismo, ¿sabes? Claro. El límite es más para uno paz. mismo, para uno decir, no, o sea, esto a mí no me hace bien, yo no puedo permitir que, por ejemplo, mi mamá llegue a mi casa cualquier día y yo le doy las llaves de mi apartamento y que entre y me cambie todo de puesto, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no puedo permitir eso, entonces el límite es para mí. Y la pregunta ahí es, ¿qué es negociable para ti? ¿Hasta qué punto está, qué quieres permitir de los demás, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto permites que los demás entren a tu vida, incluida tu mamá? Luisa, en ese orden de ideas, ¿qué herramientas psicológicas, prácticas nos recomiendas para iniciar ese proceso de sanación interior? Uh-huh. Pues yo recomiendo sí o sí la psicoterapia, ¿no? O sea, yo recomiendo ir al psicólogo. Yo soy usuaria de servicio de psicología, yo voy a mi psicoterapia porque pienso que así como tú vas al odontólogo, al médico general, al ginecólogo, bueno, o sea, la salud mental hace parte de nuestra vida y ir al psicólogo es una herramienta importante. Pienso también que hay herramientas que nos ayudan a tener la atención en el momento presente y esas herramientas son la meditación, hacer yoga, oración, ¿sí? Más allá de la religiosidad o del tipo de religión que tenga cualquier persona, es una herramienta muy, muy importante, la meditación, el yoga, orar. Otra herramienta, la actividad física, ¿sí? Porque si hacemos actividad física, estamos también nutriendo nuestro cuerpo pues, biológico, ¿no? Y tú sabes que cuando hacemos la actividad física también se empiezan a generar ciertos químicos en nuestro cerebro que ayudan a que pensemos mejor, a que organicemos mejor nuestras ideas, tomemos mejores decisiones. Entonces, es como una intervención desde lo biológico, desde lo psicológico y desde lo social. Y entonces desde lo social, ¿qué sería? Construir una red social de apoyo que te aporte a tu proceso. Porque, por ejemplo, si tú tienes una dependencia emocional, ¿sí? Ya sabes que tienes una carencia con tus padres, ya sabes que te estás relacionando de manera poco saludable con tus parejas, y tu círculo de apoyo son personas que tienen adicciones al alcohol o a las sustancias psicoactivas. Entonces, muy seguramente no te estén contribuyendo a tu salud mental, ¿no? Entonces, la idea es que esa red social de apoyo, que ese círculo de amigos también me aporten como a ser una persona saludable, ¿no? A estar bien. Pienso que reírse, bailar, dibujar, pintar, todas esas artes que involucran el cuerpo nos ayudan también mucho a tener una salud mental mucho mejor. ¿Qué significa para ti, en tu caso y con tu experiencia, agradecer a mamá? ¿Y cómo podemos cómo se puede ver esa gratitud, sobre todo cuando la historia no ha sido fácil? Uh-huh. Pues mira, yo como veo agradecer a mi mamá, por ejemplo, en este momento podría decirle a mi mamá, si me escucha, decirle a mi mamá, mamá, te agradezco por la vida que me diste, te agradezco por todas las cosas que hiciste, que dejaste de hacer. Entiendo y acepto que de pronto hubieron situaciones dolorosas que tuvimos que compartir juntas, pero todo eso me sirvió para ser la persona que hoy soy y te agradezco y no me debes nada y no te sientas en deuda conmigo, porque si yo alguna vez te hice sentir que tú me debías algo, en este momento tengo clarísimo que no me debes nada, entonces te agradezco por la vida que me diste. Qué maravilla, qué invitación final les harías a las mujeres, a los hombres que tal vez sienten que tienen una herida abierta con mamá pendiente con su madre. Ok, les daría la invitación de que se den el tiempo, que en medio de todas sus rutinas que tienen de trabajo, de las obligaciones con el hogar, con toda la correría del día a día que tenemos, como que se den el tiempo de parar un momento y decir, bueno, ¿cómo está esta relación? ¿Cómo está mi corazón frente a la relación con mi madre? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo me siento? ¿Me siento tranquilo? ¿Me siento intranquilo, intranquila?
y a partir de eso poder tomar las decisiones que sean pertinentes, entre esas ir a la psicoterapia. O sea, no le tengamos miedo a ir al psicólogo, que el psicólogo no es para locos, como nos han hecho creer. Por fortuna ya cada vez está más naturalizado el ir al psicólogo, Sí, ¿no? sí, Como sí. dices tú, como ir al dentista, como ir al ginecólogo, como ir El médico general. claro, Ajá. claro. Y si tú tienes, por ejemplo, no sé, te dicen que tienes apendicitis, entonces tú no vas a ir a que te hagan la cirugía, no, pues si tú necesitas la cirugía, ¿cierto? Te la haces. Entonces lo mismo, si tú tienes una afectación emocional, sientes que no puedes solo, sola, que necesitas ayuda, pues es importante que vayamos al psicólogo y pues enfrentemos esas situaciones dolorosas que nos afectan a nosotros, ¿no? O sea, esto es para todas, todos y todes, o sea, independiente de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género, yo pienso que todos los seres humanos tenemos, sí, merecemos la oportunidad de resignificar y de sanar la relación con nuestra mamá. Que recuerden es fundamental para también el desarrollo de la vida. Luisa, muchas gracias por acompañarnos Ana en este María. espacio. Ha sido muy interesante todo y yo creo que te podríamos hablar muchísimo. Nos puedes dar también tus redes sociales donde te ubicamos también y vamos a dejarles los números de teléfono de Luisa también, porque obviamente brinda asesoría terapéutica y demás para que puedan, psicoterapia, para que ustedes puedan ir con ella, que es una experta en todo lo que es salud colectiva y también en este tema en el que ya tiene mucha experiencia por su vida y por su trabajo. Vale, Entonces gracias, muchas gracias María. por tu tiempo y pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Pues sí, yo les doy mis redes sociales. Bueno, igual el teléfono es 322-216-2623. 322-216-2623. Mi teléfono me pueden escribir al WhatsApp, cuadramos una cita. Y también en Instagram estoy como DRA, de doctora, Luisa Delgado. También para quienes tengan interés como en abordar más a profundidad este tema de la dependencia emocional, tengo un grupo de apoyo, un grupo de orientación en la librería Pérgamo, que funciona todos los viernes de 5:30 a 6:30 y se llama psicolibroterapia, y allí con ayuda de los libros hacemos una reflexión, un análisis sobre pues la manera en cómo nos podemos relacionar mejor con nosotros mismos y con el mundo. En la ciudad de Ibagué es un muy buen Ibagué. plan. Si les interesa el tema, muchas gracias Luisa No, nuevamente. a ti, Ana María, gracias. Y ustedes y yo nos escuchamos en un nuevo episodio de Mujeres al Aire, un espacio de Bésame Radio.